Reconocimiento a la línea de desarrollo y aprendizaje, al maestro Adrián por su intervención para gestionar que dos profesores locales, el maestro Jorge y el maestro Pedro, vinieran, y luego el maestro doctor Nateras y Gabriela pudieran acompañarnos, gente especializada en estos temas. Como dice Adrián, espero que sea de su interés. La licenciatura siempre está preocupada por dar la oportunidad de que ustedes tengan acceso a información de gente especializada. Me da mucho gusto ver que está el auditorio lleno, porque a veces no siempre impacta en los estudiantes temas como este. Bueno, ya no voy a hablar más porque estamos en horario de televisión y esto sale caro. Entonces declaro formalmente inaugurado las actividades académicas del conversatorio, reflexiones en torno a temas complejos de la adolescencia y juventud, en espera de que esto sea de beneficio tanto para los académicos como para los estudiantes de la Universidad de Auca Nacional, en particular de la licenciatura en Psicología Educativa. Muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc, por la inauguración. Vamos a dar paso. No siempre se hacen conversatorios, casi siempre se hacen mesas redondas, entonces quisiera decir brevemente la dinámica que se pretende que se lleve a cabo con estos excelentes especialistas. Se les va a dar la palabra a cada uno de los especialistas y tendrán el uso de la misma hasta por 8 minutos para exponer su tema, ya sea, si fuera el caso, apoyándose en algún video, en alguna imagen, o si no, solamente usar 8 minutos, esto por los 4 integrantes, y después se iniciará una conversación entre estos 4 especialistas a través de preguntas que un servidor estará un poco provocando, incidiendo, sacando el mayor jugo posible de estos expertos sobre esta temática. Una vez que se dé este segundo momento, tendremos algo así como otros 6 o 7 minutos por cada conversador. Se vale pedir la palabra, decir, bueno, yo quiero agregar algo sobre este tema, quiero decir que estoy en desacuerdo sobre esto u otro, vamos, que sea lo más enriquecedor posible, y en un tercer momento les pediremos a todos ustedes, y me uno a la percepción del maestro Cuauhtémoc de qué bueno que está lleno, incluso que hay gente acompañándonos en esta área del pasillo, les pediremos a todos que pregunten, comenten, compartan experiencias para que sigamos aprovechando a los expertos que nos están acompañando. Entonces, permítanme presentar a los conversadores. Nos acompaña el doctor Jorge García, es doctor en psicología, profesor investigador de la UPN y un excelente docente. Un aplauso para él, por favor. También está la doctorante Gabriela Hernández. Ella es doctorante en clínica psicoanalítica del Centro Educativo Eleya. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también el doctorante Pedro Boyás. Él es doctorante en la línea de educación en matemáticas y además es nuestro coordinador del área 3, aprendizaje y enseñanzas en ciencias, humanidades y artes. Un aplauso para él. Y también está el doctor en antropología, en ciencias antropológicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el doctor Alfredo Nateras Domínguez. Un aplauso. Bueno, pues conversadores, empezamos. En esta conversación le pediría a Jorge si nos pudieras dar tu primer aportación sobre esta temática desde tu línea. Continuaremos con la
doctora Gabriela, pasaremos con el doctor Pedro Boyaz y terminamos con el doctor Alfredo Nateras. Jorge, adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues se nos plantea la pregunta en general de cómo se adquiere la identidad de género y qué tiene que ver la adolescencia con este proceso de adquisición de identidades. Desde un punto de vista del desarrollo, como psicólogos, como psicólogas, tendemos a estudiar la adolescencia como este proceso de transición, un proceso del desarrollo humano en el cual la persona pasa de ser niño a ser adulto, ¿no? Es como la definición más general. Y en ese proceso pues ocurren muchas cosas, no solo las cuestiones hormonales que hacen de las suyas en todos nosotros, sino que también la adaptación que hacemos al medio, a nuestro entorno, se expresa por aquellos valores, por aquellas conductas que hemos aprendido o que nos han enseñado desde la infancia, particularmente las expresiones de género. Esto es, si a ti te han dicho que tú eres niño, entonces se te ha enseñado a comportarte como lo que en ese entorno se entiende que es ser niño, y viceversa, ¿no? Ser niña. El asunto acá es que es muy importante para la persona demostrar que ha adquirido o que ha comprendido ese rol o esos roles mediante la expresión de esas conductas. Por ejemplo, que tengas cierta animosidad por los deportes si eres niño, que tengas cierto interés por las actividades más quietas o más recatadas si eres niña, más toda la cuestión que tiene que ver con el vestuario, con la voz, con incluso con las preferencias, las orientaciones sexuales, que eso también es parte de un modelo estereotipado de masculinidad o de feminidad. Se asume que la persona, por ser niño, es automáticamente heterosexual y entonces le van a interesar sexoafectivamente las chicas. Ya no digamos asuntos que tienen que ver con la población trans, ¿no? Que acá la doctora es experta en este tema, pero también ahí hay una situación interesante porque están más que invisibilizados, no existen en la mentalidad de muchas personas que se dedican a la crianza, a la educación profesionalmente, y menos a quienes lo hacemos porque son condiciones de vida. Pero las personas trans también asumen los roles de género, solo que dicen: yo no estoy de acuerdo con esto, y entonces quiero otra cosa que normalmente se vive como prohibida para esa persona, porque tú eres niño, entonces los niños tienen que ser de cierta manera. Así las cosas, se aprende que hay una especie de ideal de la masculinidad en el caso de los hombres, o de la feminidad en el caso de las mujeres, que es hegemónica, es dominante, es casi que obligatoria para todos. ¿Se les ocurre algo, por ejemplo, en el caso de las mujeres? La maternidad, ¿no? Como que las mujeres que renuncian o rechazan o no quieren o no les interesa la maternidad tienen serios problemas en su entorno para ser aceptadas como mujeres. O si tienes una pareja y no hay hijos, una pareja hombre, ¿y cuándo los hijos? Pues como, ¿por qué, no? Se da por descontado que tienes que. Y la orientación sexual heterosexual también se da por descontado como parte de esta identidad hegemónica. Entonces hay por un lado un ideal y por otro lado prácticas que vuelven visibles diferentes maneras de ser hombre o de ser mujer. Y esas expresiones que se dan en las prácticas a veces se dan por grupos que expresan de cierta manera o de cierto modo cómo se es hombre y cómo se es mujer desde nuestra visión. Pueden ser grupos más o menos grandes, pueden ser culturas muy particulares.
El ideal entonces de masculinidad o de feminidad hegemónica es como una especie de mandato social al que las personas podemos no estar de acuerdo o quienes sí están de acuerdo lo siguen sin mayor problema. Pero en este caso se cruza además el asunto de la condición de ser joven, porque cuando eres adolescente también eres joven. Y no solo es oscilar entre ser adulto y ser joven. Pido permiso o ya soy grande, pero si ya no pido permiso, pero sí denme dinero. Pero tengo que cumplir con esto, ¿sí? ¿Algo les suena? Como estar jugando permanentemente en algo que yo llame una oscilación de un péndulo, ¿no? O sea, como que vas y vienes y poco a poco ese péndulo deja de estar oscilando y te quedas como adulto. Pero mientras tanto, pues tienes que estar como negociando con ser adulto y ser joven, pero no solo eso. También es con soy hombre, pero soy hombre como quiero serlo, como me dicen que debo serlo, o no quiero ser hombre a pesar de que siempre me han dicho que soy hombre, ¿no? En el caso de querer ser otra identidad de género. En este caso, entonces, hay diversidad de expresiones de género. Las personas podemos expresar de diferente manera, pero no siempre se ha tenido esto como una cuestión ni visible ni normal. Al contrario, se ha pensado que durante mucho tiempo se pensaba que solo había una manera legítima de ser, legítima, sana y aceptable de ser hombre o de ser mujer. Y lo que hoy estamos viendo cada vez más en la literatura y en la sociedad es que no hay una manera de ser, hay muchas maneras y hay diferentes expresiones para hacerlo. Y esto es algo que cultivas desde la adolescencia, si tienes la oportunidad de abrirte a tus amigos, a tus contactos, a tus conocidos y poder negociar contigo mismo y con el entorno cómo eres hombre o cómo eres mujer. Con esto concluiría. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que nos va dando una pauta para iniciar con este tema de la adolescencia. Les quisiera pedir a los compañeros que nos acompañan, si hay preguntas, reflexiones, para que no se les vaya a pasar, anótenlas, que en un momento dado va a ser esta ya una mesa un poco más amplia, ¿sí? Entonces, en esta idea que nos dices, Jorge, cómo se va estructurando la identidad, pensaría que Gabriela, la doctora Gabriela, pudiera continuar en este tema del desarrollo psicosexual en el adolescente y de los temas que pueda derivar de ahí. Gabriela, por favor, hasta 8 minutos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerle a la universidad por invitarme, particularmente a la línea de desarrollo y aprendizaje, y al doctor Fernando Salinas, que es un colega mío con el que he intercambiado muchas ideas, formas de trabajo, y que es así un colega muy estimulante. No está aquí, pero bueno, le agradezco que me haya invitado. Para el psicoanálisis contemporáneo, la adolescencia es tanto un momento del desarrollo como un estado mental, ¿no? En términos de desarrollo, lo que ocurre psíquicamente en los adolescentes funciona, lo consideramos ahora, tanto lo que ocurre en el adolescente como lo que ocurre en los padres, ¿no? Respecto de los adolescentes, empezamos primero porque pues hay un duelo por el cuerpo infantil, ¿no? O sea, a partir de la pubertad empiezan a ocurrir toda una serie de cambios en donde los adolescentes empiezan a apropiarse de su cuerpo, ¿no? De este nuevo cuerpo sexuado, sexualmente maduro, y a perder ese cuerpo que les significa ser niños, ¿no? Entonces, por eso vemos como muchas conductas típicas de los adolescentes, que es como empiezan los piercings, empiezan a cortarse el pelo distinto, empiezan a vestirse distinto que sus padres, ¿no? Porque es una forma en la que van acostumbrándose, haciendo propio este cuerpo nuevo, ¿no? Que además pues es un cuerpo sexuado. Pero por otro lado, pues también está difícil perder este cuerpo infantil, ¿no? Este lugar, como decía el doctor, este lugar de niño chiquito, de ser
a lo mejor el rey de la casa, al que consienten, al que cuidan, ¿no? Y empezar a tener, no solamente frente a la familia, sino frente a los compañeros, frente a la sociedad, una postura como mucho más activa, mucho más responsable de lo que está haciendo, pensando, y particularmente, como les decía, pues haciéndose cargo como de la sexualidad, ¿no? Entonces, la pregunta más importante que tiene un adolescente en su proceso psíquico es responderse quién soy, ¿no? Y dentro de esas preguntas pues está incluida la pregunta ¿soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Cómo es ser mujer ahora? ¿Cómo es ser hombre ahora? Y hay un referente, ¿no? Hay un referente de masculinidad y de feminidad, pero que está colocado en la generación mayor. Entonces es, ok, yo veo que mi mamá es un tipo de mujer, pero quiero ser yo el mismo tipo de mujer que es mi mamá, o voy a buscar una forma de expresar mi feminidad distinta. Y entonces el adolescente, bueno, va haciendo muchas cosas, entre ellas irse separando de los padres, tanto físicamente como psíquicamente, ¿no? Buscando formas de pensar distintas, lo cual incluye, pues, o sea, da por sentado una confrontación generacional, ¿no? O sea, para que ocurra la adolescencia tiene que haber, pues, una diferencia muy clara entre las generaciones. Entonces, si vemos, por ejemplo, un adolescente muy adaptado, un adolescente que se porta muy bien en la escuela, que no se rebela contra sus papás, que no se rebela contra sus maestros, entonces ahí más bien tenemos un foco rojo, ¿no? Así como, porque no está pudiendo hacer la tarea psíquica que le corresponde al adolescente, que es como separarse de los mayores e irse encontrando a sí mismo. Como les decía cuando comencé, para el psicoanálisis contemporáneo, pues también consideramos ahora a los padres dentro de este proceso de la adolescencia, ¿no? Lo que les ocurre psíquicamente. Y Guttone, un psicoanalista francés, propone que hablemos de los papás como en la obsolescencia, ¿no? Mientras sus hijos están en la adolescencia, los papás están pues obsoleciendo, ¿no? Así como sintiéndose que ya no pueden entender, que los jóvenes de ahora no son como ellos eran, que qué es esto de las redes sociales, que se la pasan en el celular todo el tiempo, que qué es esto que las mujeres ahora se portan así y que los hombres antes no eran así. Entonces, ese dolor psíquico de ya no ser la generación que tiene como el impulso y la juventud, los padres tienen que empezar a renunciar y dar cabida a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes. Entonces, cuando estamos trabajando con adolescentes, cuando los pensamos, cuando los estudiamos, pues tenemos que estar todo el tiempo considerando esas dos partes, ¿no? O sea, unos papás, una sociedad que permite a los adolescentes ser jóvenes, expresarse, y un adolescente que tiene un impulso por crecer y formar parte de una nueva generación, ¿no? También para el psicoanálisis contemporáneo y para la psicología en general, pues sabemos que no es nada más el individuo o su familia, sino que también es la escuela, la ciudad en la que está, ¿no? Tenemos mucha fortuna, a pesar de cómo están las circunstancias, la Ciudad de México sigue siendo un espacio bastante seguro para los adolescentes en términos de la expresión de su identidad de género, ¿no? O sea, como nos vamos acostumbrando cada vez más a ver parejas homosexuales en la calle, a ver distintas expresiones de identidad, no solamente trans, ¿no? Sino como de todos estos grupos de adolescentes, ¿no? Los furbis, los emos, los fresas, ¿no? Así como... Y vamos dando chance de que lo hagan así y de que los adolescentes puedan como sentirse seguros, ¿no? Sin embargo, esa no es la norma, ¿no? No es la norma en el país y no siempre en la Ciudad de México. Pero bueno, de todas maneras, sí quería como
recalcar, ¿no?, lo importante que es también no solo la familia, sino también la escuela, la sociedad, que permite, que da una plataforma para que el adolescente pueda, pues, hacer la tarea psíquica que le corresponde, ¿no? Lo dejo hasta aquí y ya si tienen más preguntas las contesto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Son temas que a lo mejor va a generar controversia en cuanto a seguridad para adolescentes. De hecho, una de las partes del conversatorio es el juvenicidio. Llegaremos hacia eso. Quisiera pedirle a las personas que nos están apoyando con las diapositivas. Entiendo, doctor, que la que sigue ahí te apoyarías con diapositivas. Entonces, si pudiéramos abrir la carpeta de exactamente donde dice Pedro, exacto, si lo podemos abrir, ese sería el apoyo. Entonces, insisto, escribamos preguntas, reflexiones. Por supuesto que se puede corroborar, se puede estar de acuerdo o no, se pueden hacer réplicas, contrarréplicas, en un tercer momento. Ahorita yo lo que esperaría es que se cierre esta primer parte, hagamos una serie de réplicas entre los mismos conversadores y después extendámoslo al conjunto del auditorio, ¿sí? Entonces, ¿podemos abrirlo? Ahí estamos. ¿Sí es esa, doctor? Sí. Bueno, entonces, Que la abra, ¿no? si pudiéramos... con el... Ahí estamos, perfecto, perfecto. Entonces, hasta 8 minutos, por favor, doctor Pedro. Sí. Miren, una de las actividades importantes, que si no la más o la principal, tiene que ver con, del psicólogo educativo, tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Cuando hablamos de estos procesos, entonces nos remitimos a lo que tradicionalmente se llama el triángulo didáctico. En mi caso, cuando falte. Se entiende por triángulo didáctico, digamos, el que está constituido por los contenidos de aprendizaje, por los alumnos, las alumnas y por el docente. Con respecto a los contenidos de aprendizaje, pues hay una gran variedad de ellos que tienen que ver con contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Cuando hablamos de la actividad docente, hablamos, por ejemplo, de estilos docentes. Y cuando hablamos de las alumnas o de los alumnos, hablamos de sujetos en situación didáctica, es decir, en una situación de aula, pero también puede ser en una situación extraescolar. Hay interacción entre ellos, hay interacción entre ellos y el docente, y hay interacción y formas muy peculiares de ellos con el conocimiento o con los contenidos de aprendizaje que se quieren promover. Yo me voy a centrar aquí en esta parte del pensamiento, de los procesos cognitivos, y particularmente como punto de partida voy a retomar algunos postulados piagetianos. Usualmente se le identifica a esta postura en el periodo del pensamiento formal en 3 características principales: las generales, las funcionales y las estructurales. Pues las generales tienen que ver, por ejemplo, cuál es el periodo que abarca la adolescencia. Inicialmente Piaget decía que hacia los 20 años, después dijo, no, bueno, se puede extender a los 25 años. La verdad es que es un punto que no ha sido totalmente resuelto, está en debate cuándo termina la adolescencia, si es que es un fin y cuáles serían los criterios de ese término. En términos de las características funcionales, tiene que ver con este funcionamiento o esta forma en cómo los sujetos se aproximan a la resolución de problemas. Y en las características estructurales, cómo se formaliza desde el punto de vista de la lógica los resultados de la investigación. Yo me voy a centrar en las características funcionales, que básicamente serían estas 3. Lo real se subordina a un conjunto de lo posible, el carácter hipotético deductivo y el esquema de control de variables.
Cuando hablamos que lo real se subordina a un conjunto de lo posible, se dice que el adolescente es capaz de formular en términos de proposiciones una serie de hipótesis que pone a prueba para la resolución de ciertos problemas. En este proceso pueden estar presentes varias variables o varios factores que el sujeto va controlando. Desde esta postura, este control de variables haría distinto al adolescente, por ejemplo, de los niños. Yo voy a trabajar lo que es el esquema de control de variables, tratando de dejar en claro a qué me refiero con la relación entre los factores. Voy a poner varias actividades que he puesto en práctica en los cursos precisamente de adolescencia y bueno, voy a hacer un análisis de estos ejercicios en términos de cuál es la relación entre los factores que anteriormente había señalado. Miren, aquí tenemos dos hileras de bolitas. Entonces, si las contamos, vemos que son hileras equivalentes, es decir, tienen la misma cantidad. Entonces, sería una pregunta ociosa, pero es como un punto de partida importante cuando se le dice, por ejemplo, a los niños o a los adolescentes, ¿qué hilera tiene más? No, pues la misma. Ok. Si yo paso una de las hileras de abajo hacia arriba, ¿qué hilera tiene más? Es curioso, pero la mayoría puede pensar que la diferencia es de 1. Pero en realidad la diferencia es de 2. Si la diferencia es de 1, es porque el pensamiento se centra en la acción misma, no en la relación entre las dos hileras. Y a partir de aquí, uno puede hacer varios ejercicios y decir, bueno, y si paso 3, ¿la diferencia de cuánto es? Y uno empieza a inferir que la diferencia es de 6 y empieza a establecer una especie de generalidad. Es decir, si yo paso 1, la diferencia es 2. Si yo paso 2, la diferencia es de 4. Por cada uno, la diferencia es de 2. Y uno pudiera pensar, bueno, pues ya el conocimiento fue adquirido. Pero si hacemos una variación de la situación y ponemos un conjunto de reserva, y yo digo, si paso una de las bolitas de aquí arriba y una de aquí arriba, ¿la diferencia de cuánto es? Entonces la diferencia ya no es de 2 ni de 4, sino la diferencia es de 3. Entonces ahí la reflexión se centra en las dos hileras y el conjunto de reserva, para poder dar respuesta adecuada a las preguntas que se están planteando. Entonces aquí la reflexión está sobre los distintos factores que entran en juego, en este caso las dos hileras y el conjunto de reserva. Otro de los ejercicios que he trabajado con adolescentes tiene que ver con este gráfico. Dice cuántos monos harán falta para equilibrar el columpio en el que se encuentra la oveja. Y entonces, bueno, aquí está la oveja y luego se le pide que describa los pasos que ha realizado. Obviamente, pues tiene que ver con una serie de reflexiones. Una de ellas es que 2 lobos equivale a 8 changos o a 8 monos, y entonces tenemos que un lobo son 2 monos. Y aquí un cerdo equivale a 4 lobos, pero si uno vale 2, entonces vale 8. Si este vale 2, entonces, y este pues obviamente 1, entonces ya tenemos 3. Para 8, pues 5. Pero llegar al 5 equivale a controlar todos estos factores. Si no hay una reflexión de estos factores, entonces podríamos obtener una respuesta distinta. Las respuestas que han dado, por ejemplo, alumnos
de psicología educativa, precisamente en los cursos de psicología evolutiva de la adolescencia, son estas. 80 alumnos, 12 contestan que la respuesta es 1. De 21 alumnos contestan que la respuesta es 2. Aquí lo interesante es, por ejemplo, que la respuesta correcta, solo el 22, alrededor del 22% responden que es 5. Es decir, menos del 30%, es muy bajo. Uno, en términos generales, uno encuentra, bueno, hay una gran cantidad de respuestas, pero tratando de identificar las respuestas preponderantes, uno encuentra respuestas que se centran en las características físicas de los animales que entran en el juego, pero no de las relaciones entre ellos. Por ejemplo, se empieza a establecer la relación, dice un lobo, una oveja y un mono es igual a un puerco, que es la primera imagen. Luego un puerco, 4 lobos, y 2 lobos, 4 monos. Luego pienso que una oveja pesa menos que un lobo, por lo tanto diría que una oveja, como pesa menos, entonces es 1, porque recuerden que si el lobo pesa 2, pero pesa menos que la oveja, entonces la oveja pesa 1. Entonces ya no se toman en cuenta las relaciones, sino las apariencias, las características físicas. Debería de pensar más el cerdo en todo caso. Se ve gordito, ¿no? Este es un tipo de pensamiento que otros investigadores han llamado el pensamiento práctico situacional. Es decir, los sujetos piensan en función de sus propias experiencias, al margen de las variables que entran en juego. Bueno. Un minuto, doctor, por favor. Sí. Acá hay otra respuesta interesante. Aquí nos dice que son 13 monos y los que se tienen que colocar en el columpio para equilibrarlo. Y establece las relaciones. Un puerco, 4 lobos es igual a 8 monos. Luego un lobo, 4 monos, más un mono que había. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacó los 13? Y tenemos 8 más 4, 12. ¿Y uno que había? 13. Ok, pues dejaría hasta aquí y ya más adelante. Muchas gracias, doctor. Quiero ir señalando lo relevante del desarrollo psicosexual afectivo y también lo relevante del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Esta combinación es lo que nos puede dar un panorama más amplio de esta etapa de vida de los individuos, la adolescencia, que no olvidemos que la adolescencia pudiera o no presentarse. Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar esta primera parte con el doctor Alfredo Nateras, ahora pensando cuál es el contexto de lo que rodea a veces de manera favorable a los adolescentes y a veces no. El tema es juvenicidio y estéticas corporales y alternas en las juventudes. Quisiera pedir a las personas que nos están apoyando que abramos la carpeta del doctor Alfredo Nateras. ¿Qué tal? Buena tarde a todos y a todas. De inicio, los rigurosos agradecimientos a mi querido y amigo y colega Luis Adrián, que hacía muchos años que no nos veíamos, y también a la profesora Yolanda por la invitación que me hicieron para estar aquí el día de hoy. Creo que este tipo de eventos son muy significativos y son muy importantes, de lado a dos cuestiones. La primera, porque es un espacio de intercambio de ideas y puntos de vista
desde distintas narrativas y discursos disciplinares como los que ahorita ustedes están y estamos escuchando. Y lo segundo también me parece muy importante, porque creo que a pesar de la situación del país o lo que nos queda de país, tenemos el timing, ¿no? Tenemos el tiempo de poder reflexionar, reflexionándonos en el hacer teórico metodológico con respecto a lo que yo creo uno de los sujetos y de los actores sociales más significativos y protagónicos de nuestras sociedades contemporáneas, que tienen que ver con el asunto de las juventudes. De ahí entonces rápidamente quisiera hacer un posicionamiento teórico-metodológico, siguiendo un poco lo que propone la colega feminista Dana Haraway, en lugar de lo que hace a nuestros lugares de la enunciación. Creo que en ese tenor mi narrativa, esta que ahorita están escuchando ustedes, mi discurso, está armado a partir de la psicología social. Es decir, yo miro más desde lo social que desde lo psicológico. Por lo tanto, una de mis unidades de análisis son los colectivos, las grupalidades, en ese sentido, las identidades, en este caso, juveniles. La otra beta, donde reconozco que abrevo en términos de la configuración de esta narrativa que están escuchando, es el asunto de lo antropológico. En la parte más de lo cultural, de lo que representan y significan prácticas sociales y expresiones culturales de las juventudes. Es decir, el valor simbólico. Por ejemplo, no me interesa tanto que el 80%, que además es cierto el dato, de las juventudes en el país, la droga ilegal que más consumen es la marihuana, sino desde la beta. En términos antropológicos, a mí lo que me interesa es cuál es el sentido y cuál es el significado de esa práctica en relación a las juventudes. Y por cierto, las juventudes universitarias son las que más consumen la marihuana, me imagino que menos aquí, en todas las demás universidades. En ese tenor, dada esta beta socioantropológica, he construido, que ya lo están mirando acá, una suerte de fotoetnografía, en tanto que consideramos desde la antropología visual que la imagen se le puede construir sentido y significado. Y estas fotografías del trabajo etnográfico tienen que ver con algunos contextos y escenarios donde están las juventudes en México y en América Latina. Por ejemplo, estas son de Centroamérica, de El Salvador, y creo que en ese tenor nos dan también algunas vetas interesantes de comprensión. A partir de ahí, entonces, lo que voy a hacer, y lo que me alcance de tiempo, es idear 4 imágenes, 4 mapas, una suerte de videoclips. Creo que para su generación ya está muy alejado los videoclips. Sin embargo, 4 tipos como WhatsApp, ahí les van 4 WhatsAppazos en relación al asunto de este mapeo de las juventudes. La primera imagen que quiero marcar y señalar en términos justamente hay una diferencia sustancial con respecto de la adolescencia y la juventud o las juventudes. La adolescencia, como aquí se estaba comentando, tiene que ver más con una edad biológica y la juventud tiene que ver más con una edad social. Entonces apuntamos justamente a esas prácticas sociales y expresiones culturales. Una hipótesis que he estado trabajando desde hace rato es que, a mi entender, pensar al país tiene que pasar por reflexionar a sus juventudes. Y reflexionar a sus juventudes tiene que pasar por reflexionar al país en el que están ligados y anclados. No solo por su presencia demográfica, que es muy significativa en el caso de México y de los demás países de América Latina, sino también por su valor simbólico. Creo que en términos amplios, así plásticos, las juventudes creo que son las que de mejor forma y manera ponen el predicamento, el proyecto civilizatorio en términos de su fracaso. Y que al mismo tiempo también ponen en predicamento la debacle del proyecto neoliberal, que no solamente es económico, sino también cultural, ensayado en México y en América Latina. Entonces, esta sería la primera imagen. La segunda es volver a los contextos como textos. Es decir, que nos permiten leer y tratar de comprender las realidades a partir de las cuales estos sujetos están anclados. En ese sentido, volver a los contextos económicos, políticos, sociales, culturales, no es volver a esas narrativas o discursos estructurales o deterministas en los códigos, por ejemplo, psicológicos.
Mucho se decía desde la narrativa psicológica y de la infancia, se decía, Santiago Ramírez, el psicoanalista, decía, infancia es destino. Yo creo que actualmente habría que reescribir esas narrativas, no necesariamente infancia es destino. O desde las narrativas deterministas de la sociología, pobreza entonces llevaba a la cuestión de la delincuencia. No es así. La realidad es más compleja, porque estas narrativas lo que niegan es el sujeto, el actor, la posibilidad, en todo caso, de agencia. Ahí les va la tercera, que tiene que ver con los contextos. ¿Qué contextos, me podrían preguntar, van definiendo los rostros y los matices de estas juventudes? La precariedad. Yo creo que la precariedad en términos de lo educativo, lo laboral, lo económico, es un marcaje que le da el rostro a las juventudes en México y en América Latina. Lo otro, la criminalización de prácticas sociales y expresiones culturales. Nada más que esta criminalización no es homogénea, sino es heterogénea. Es decir, un chico de clase social paupérrima, por ejemplo, de Iztapalacra, como le llaman, de Catepong y demás, de clase de hábitat, o de clase social pobre, que la mayoría de las gentes están pobres, de etnia en términos de indígena, o incluso de color de la piel, así morocho como yo, o más moreno, hay más posibilidades sociales y culturales de ser detenido por los cuerpos de seguridad del Estado, porque es sospechosamente sospechoso de ser pobre, sospechosamente sospechoso de ser joven, y por lo tanto en ese sentido, a su vez también eliminado o en ese tenor desaparecido, como últimamente ha sucedido en el contexto mexicano actual, que es realmente terrible. El cuarto imagen es de las violencias al juvenicidio. Las violencias, hay que recordar, son relaciones asimétricas de poder, en relación de unos grupos o de unas instituciones o de unas personas con respecto a las otras. En el caso de las juventudes se ha invertido el eje. Actualmente los jóvenes suelen ser más violentados que el ejercicio de la violencia que ejercen. Entonces, en ese sentido, la metáfora que he construido, siguiendo a la Coffey Johnson, es que actualmente las violencias se nos han estallado, las violencias están desbordadas. Ya no hay mediaciones en relación, en el caso mexicano. Freud hablaba de la estética de lo siniestro, por ejemplo, que tiene que ver con lo familiar. A partir de ahí, por ejemplo, el recuento es pavoroso, porque además me gusta nombrarlo así por el valor simbólico que implica. En la presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosas a Enrique Peña Nieto, se calcula que en este país hay más de 240,000 muertos, asesinados. De esos, ahí les va la cifra más fuerte, de esos 130,000 a 140,000 son jóvenes. De ahí entonces, la violencia de muerte en este país tiene un rostro y una tesitura, y esa tesitura son las juventudes. Y se mueren más los jóvenes hombres que las jóvenes mujeres. Susan Sontag decía que la guerra la hacen los hombres. El 70, más o menos 70,000, de esa cifra, 70,000, ¿sí? De esos 140,000 son jóvenes matándose entre sí, ¿sí? Acuérdense del chico jifojero que en ácido, ¿no?, eliminó a los chicos estos tres de Guadalajara. Cineastas. O el Ponchis Ponchis, ¿sí? El chavito de 10 años sicario, ¿no?, asesinando una y más veces. De ahí entonces, el espacio donde más se dan las violencias a nuestras juventudes es el espacio público. Dos sujetos y dos actores: el crimen organizado y los cuerpos de seguridad del Estado. Militares, Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal, aunque le moleste, ¿no?, a Enrique Peña Nieto, los militares asesinan una y más veces a sus juventudes. Tlatlaya, el asesinato. Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces, el otro espacio es el asunto del crimen organizado. El espacio privado. La familia en México es la que más violenta a sus jóvenes. Más o menos las estadísticas son de 5 a 6 observan la violencia y 4 la padecen. De tal suerte que entonces estamos hablando del juvenicidio, como la muerte artera. Es un concepto que trabajamos con José Valenzuela. En términos de también juvenicidio, en términos de la precariedad social. Es decir, hay la muerte social en vida. El agrupamiento de los punks lo dijo muy bien en su narrativa. Decían el no future, no hay futuro. Llega la escena oscura y dicen, no es que no habrá futuro, es que no haya
futuro, ni habrá futuro. Los emos lo representan muy bien en este sentido. De tal suerte que entonces, y con esto ya concluyo, el imaginario en términos de los cuerpos de seguridad del Estado y de las instituciones es que estas juventudes los hacen fracasar. ¿Sí? No están en códigos del desarrollo, no producen. Por lo tanto, hay que eliminarlos, hay que desecharlos, como decía Jesús Martín Barbero o Carlos Monsiváis. Y el otro asunto es que para estas juventudes el Estado es el que fracasó y las instituciones fracasaron ante ellos porque no les pueden dar mejores condiciones de vida. Gracias, Alfredo. Demos un aplauso a esta primera ronda de especialistas. Muchas gracias, doctores. Estamos concluyendo esta primera ronda. Les invito a que pasemos a una segunda ronda. Ya no habrá ponencias de este tipo. Por favor, pidan la palabra si quieren agregar algún punto que consideren que se quedaron en el tintero, o si quieren debatir o hacer un señalamiento de lo que se ha escuchado ahorita. Este es el momento, esta es una parte del conversatorio. Yo quisiera decirles que, bueno, me congratulo de que se esté abordando el tema de juventud, de adolescencia, desde una mirada muchísimo más integral. Es decir, estamos abordando sí lo relevante del desarrollo de la identidad desde el aspecto psicosexual afectivo, sí lo relevante de lo cognitivo, pero no perder de vista que esto se da en un contexto social, cultural, que puede favorecer o no el crecimiento o la presencia incluso de una juventud, o la presencia dolorosísima de constantes juvenicidios. Entonces, pues ahora ya no habría un orden. Si alguien quisiera pedir la palabra, agregar algún punto para ahondar en el tema que abordó o platicar algo sobre lo que se escuchó, bienvenidos y adelante. ¿Alguien quisiera? ¿Conversadores? Envía a Jorge que me fintó y no sé si, no sé, Gabriela, Pedro, Alfredo, Igual porque sí. también podríamos Si abrir tienen preguntas, ya a comentarios. preguntas y comentarios y empezar ya a hacer más en general esta reflexión. Entonces, abramos. Yo tengo la impresión que lo que se dijo aquí es bastante interesante. Creo que lo estamos metabolizando, estamos poniéndolo en el lugar que le va tocando. Demos ese tiempo, pero veamos lo que anotamos, veamos dónde nos surgió una duda y adelante. ¿Sigo, Alfredo? Va. Sí, quizá como lo decían los hermanos Groucho Marx, en términos, Groucho decía cuando hacía algún conversatorio, y lo parafraseo en términos de que quizá como fui el último y un poco fuerte la narrativa, si consideraron muy fuerte mi discurso, traigo otros discursos. Okay, bueno, no, pues, ¿saben qué es lo más complejo? Que es real. Vamos, ojalá pudiera ser algo que dijéramos, mira, la película estuvo fuerte, estuvo compleja, pero mira, es una película. Cambiamos de película. No, esto es real. 3 cineastas asesinados. Hay un dato en esto, es interesante. Parece que de acuerdo a la información que hay, los datos de la Fiscalía podrían ser falsos, en tanto que se dice que fue a través de ácido y que fue en un Rotoplas. No aguanta un Rotoplas ese tipo de ácidos. Entonces tal vez estaríamos hablando de más desaparecidos. Vamos, no es mejor, es peor, es terrible. Pero seguimos entonces en el tema de qué contextos favorecen un desarrollo psicosexual afectivo, un desarrollo cognitivo, o hacia dónde se dirigen las inteligencias de nuestros jóvenes, hacia dónde, hacia lo creativo, hacia lo destructivo, hacia la parte tanática, hacia la parte más amorosa. Y a lo mejor un punto que sí me brincó mi buen Alfredo, quería decirlo como psicoanalista. Santiago Ramírez dijo infancia es destino, pero en realidad se planteaba que los primeros años de la vida son fundamentales, mas no definitorios. Los primeros años siempre hay posibilidad de que haya un rescate, depende de qué figuras existen en nuestro alrededor en el lapso de vida que vaya cada quien a tener. Entonces, insisto, Gabriela, Pedro, Jorge, Alfredo, auditorio, si alguien quiere preguntar sobre estas temáticas,
Venga. Venga, a ver, pasamos el micrófono. Fíjate, ya que iba a decir. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, bueno, lo que vimos aquí es un análisis de todas las problemáticas y bajo distintas perspectivas, que sería pues igual la psicoanalítica, psicológica cognitiva y me parece que la Antropológica. Sociológica, ¿no? Claro. Bajo esa perspectiva. Pero, bueno, una solución que ustedes tendrían para todos estos problemas, ¿cuál sería? Esa es la pregunta, ¿no? Porque todos dan definiciones y, pues, sí, cosas que sabemos supuestamente, pero nunca se da una solución, ¿no? A esto. Entonces, la sociología, pues, da ese discurso, yo me voy más con eso, pero ¿cuál sería una solución, no? Ok. ¿Hay otra pregunta? ¿Algún otro? Mira, estamos aquí dos y parece que allá atrás. Podríamos empezar acá y después. Yo les pediría a los conversadores si quieren ir anotando y abordar la pregunta que quieran abordar, por favor. Hola, compañero. Hola. Bueno, sí, efectivamente estamos escuchando como la intervención de lo social y de la cuestión cognitiva. Me surge una duda, bueno, tengo una duda desde hace mucho tiempo y que la planteo de vez en cuando con algunos maestros y no termino de entenderla todavía porque pues yo comprendo que las condiciones materiales de vida y digamos que el marco social, así como la influencia de la familia, provoca que muchas veces tengamos la posibilidad de generar una identidad sexual propiamente, pero existen personas que siendo muy adultas no han tenido la forma de definirse y llegan a los 60 años y dicen, descubrí que soy homosexual. O pasa que hay niños desde muy pequeñitos que teniendo, no sé, 5 o 6 años, ellos dicen, yo no soy hombre, soy mujer, o yo no soy mujer, soy un hombre. Y pues tengo esa duda de en qué momento, y lo anoté así, cuál es el momento o cuál es la edad en la que el individuo puede tomar, digamos, pues sí, esta decisión, ¿no? Sin que el adulto, desde una perspectiva adultista, diga, estás bien, estás mal, no estás suficientemente maduro, o la sociedad no ha permeado lo suficiente, no tienes el contexto adecuado para decidir si eres o no eres. O sea, me queda esa duda porque, pues sí, todo esto provoca que existan estas condiciones de violencia, ¿no? Donde no tenemos la capacidad de definirnos o de aceptar la definición de otro. A tu lado estaba una persona y allá atrás, vamos. Y cerramos contigo la primera ronda para que lo retomen los conversadores. Bueno, hola a todos. Complementando lo que decía mi compañera, creo que lo que nos acaban de presentar es algo muy fuerte y nosotros como psicólogos educativos o pedagogos ya tenemos una responsabilidad muy fuerte teniendo esta información, ¿no? Hablabas de la tarea psíquica, ¿no? Creo que es muy importante porque debido a que no se da esta tarea psíquica, sigue habiendo este tipo de problemas de falta de desarrollo. Entonces no vamos a salvar el mundo, obviamente, pero sí con las pocas personas que podamos llegar a tocar, ¿cómo podríamos ser nosotros un estímulo para esta tarea psíquica para que pues, este tipo de problemas, aunque sea en nuestra pequeña comunidad, pues haga una diferencia, ¿no? Después de la compañera que toma la palabra, hay uno más, cerramos y les pido si quieren retomar las preguntas. Bueno, retomando un poco con la doctora de cómo ser hombre, yo lo relaciono mucho con la pregunta que le voy a formular al doctor que se enfoca más a la sociología, cómo ser mujer o hombre en un marco social lleno de juvenicidio. Esa palabra no me queda muy clara. Cómo se desarrolla un adolescente en un contexto donde está lleno de violencia, donde los medios de comunicación lo impactan más en un aspecto violento, pero lleno de estereotipos y estigmatizaciones. Hay una compañera en la mitad del auditorio, con ella cerraríamos y retomamos las preguntas que se han dado para quien quiera abordarlas. Gracias. Esta pregunta es de Sandra, mi compañera.
creo que se ha comentado Inés Sorda, pero lo puse un poco radical. Okay. Entonces ella les pregunta, ¿por qué es tan alto el porcentaje de jóvenes sin escolaridad básica y media en todos los aspectos? Muchas gracias. Es una primera ronda. Les pido a los conversadores, hay una pregunta directa al doctor Nateras. El resto, quien quisiera abordar una u otra pregunta, por favor, adelante. ¿Alguien quisiera empezar? Empiezo yo, si quieres. Adelante, por favor. Bueno, hay uno de los modelos que se utilizan ahora para entender el desarrollo es el modelo de cascada, que significa que se van sumando factores de riesgo o factores protectores que determinan la circunstancia en la que está un individuo en particular, ¿no? Entonces, me parece que es bien importante, cada uno de nosotros presenta como una arista del fenómeno y las preguntas que surgen pues tienen que ver, bueno, ¿cómo le hacemos para integrar primero esta información, o sea, como estas distintas aristas y a partir de eso proponer, ¿no? Preguntaban, bueno, ¿qué hacemos específicamente para dar solución a esta problemática que presentan, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya estás haciendo la primera tarea psíquica, ¿no? La primera tarea psíquica, que es decir, esta generación de arriba no lo ha hecho tan bien, nos toca a nuestra generación plantear una mejor solución, un nuevo camino, ¿no? Entonces, justo, ¿qué se puede hacer como escuela? ¿Qué se puede hacer como comunidad, como maestros? Bueno, pues justamente esto, ¿no? Establecer un diálogo entre generaciones en donde podemos ir ustedes aprendiendo de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal y ustedes pues con la fuerza que tienen, con la disposición que tienen, entonces establecer como un diálogo que nos brinde nuevas soluciones, ¿no? En lo que respecta a la identidad de género, a la orientación sexual, sabemos, por ejemplo, que los niños a los 2 años ya tienen una identidad, ya tienen claro lo que es una identidad femenina, masculina, ¿no? En términos muy concretos, ¿no? En la adolescencia, lo que tiene que ver con el surgimiento hormonal, el desarrollo cognitivo, pues se establece justamente como una nueva oportunidad para reeditar, hacer más compleja esa identidad que se tenía como de niños. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que pues, la identidad de género y la orientación sexual nunca son dicotómicas, ¿no? Estamos todo el tiempo fluyendo, hay un continuum, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, y también en la orientación sexual, o sea, ya nunca es una identidad fija. Se va moviendo, se va moviendo a lo largo del tiempo y pues sí, particularmente la identidad de género se va construyendo y reconstruyendo y deshaciendo y otra vez y se edita y así, porque pues no es lo mismo ser una mujer de 35 que una mujer de 50, que etcétera, ¿no? Entonces son entidades, que son movibles, que se resignifican y bueno, sí, como se construyen y deconstruyen, ¿no? Gracias. Adelante, Jorge. La expresión de género que está asumiendo, o la identidad, que no es una cuestión inducida por los adultos o por el medio. Más bien ahí lo importante es eso, porque en muchos casos, pues siendo tan pequeño, pues eres presa de los adultos que te rodean, ¿no? Entonces más bien por ahí va la cuestión, y como tú mismo lo señalaste, no es algo que podamos definir como una regla general de a tal edad la persona puede o no puede. Hay gente que nunca decide ser ella misma, más bien decide irse sobre el estereotipo o los estereotipos que le vienen a mano y no cuestionar, y así se va, y así se muere. Pero quien puede cuestionarlo y quien puede decidir, a veces lo hace desde muy, muy joven, desde muy, muy pequeño, ¿no? Y las preguntas de los 64,000 que aquí nos hacen, híjole,
Lo que yo les puedo decir es que ustedes lo que sí pueden hacer es continuar estudiando, continuar formándose, porque son parte de una población minoritaria. No todos los jóvenes llegan a la universidad, y de los que llegan, muy pocos son los que se gradúan, y de los que se gradúan, muy pocos son los que continúan estudiando. Entonces, me parece que construir ciudadanías más informadas, más educadas, no estudiar con el mito de que por el estudio vas a tener un mejor trabajo y demás, aunque sí tiene una correlación estadística alta. El aprender a estudiar es como, el aprender lo que estudias o el continuar estudiando te da como una visión más en HD acerca del mundo, y te permite compartir con los demás esa visión, dialogar desde otros lugares. En la medida en que uno sabe, también tiene la obligación de compartirlo y de incidir en la transformación, ¿no? El lema de la universidad en ese sentido, no, al menos a mí me pega mucho, ¿no? Hay que educar para transformar. La vía es la educación. Entonces, ¿cuál educación? Pues primero la mía. Y luego buscar cómo puedo incidir en mi entorno, educando a las personas desde las maneras que yo pueda. De momento yo puedo decir eso porque es lo que he puesto en práctica y porque es lo que yo estimulo. Pero seguramente habrá más ideas por acá. Gracias. Bueno, Pedro, ¿quieres? No. Vamos a ir. A mí me pareció algo muy importante allá atrás, se decía, y tiene que ver con lo que se está planteando ahorita, cómo en un contexto como en el que nos encontramos tan profundamente agresivo, las cifras son de terror, de verdad. ¿Cómo se puede ser hombre? ¿Cómo se puede ser mujer? ¿Cómo se puede tener la orientación que se pueda tener? ¿Cómo expresar tu preferencia, tu afecto, tu deseo hacia tu mismo sexo, hacia el sexo complementario, hacia ambos sexos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo existir en un contexto tan complicado, tan complejo? Me parece, Jorge, Gabriela, nos hablan, bueno, capacitémonos, educar para transformar, educar para liberar. A final de cuentas, transmitamos esta información, compartámosla, y también pensaría yo, aceptemos hasta dónde podemos llegar, porque parece que nos digan, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Creo que una parte muy honesta sería, no sabemos, pero hay que trabajar en ello. En esto, a mí me insisto en preguntar desde lo social, no sé, espero si quisieras, adelante. Con respecto a la primera pregunta del qué hacer con relación a las violencias, ha habido una suerte de experiencias en el caso mexicano, centroamericano y latinoamericano muy interesantes. Por ejemplo, Cauce Ciudadano, los colegas de Cauce Ciudadano, lo que hacen es entrar a los barrios y empiezan a recuperar los espacios que ya están ocupados por la violencia, exactamente por el crimen organizado. Y la forma y la estrategia es bien interesante porque lo hacen intergeneracionalmente, es decir, cómo vamos a rescatar las canchas de básquetbol de la Villa Panamericana, porque ahí están los dealers y demás. Entonces se convoca intergeneracionalmente y entonces se empieza a recuperar el espacio en términos desde, fíjense, cuestiones interesantes como pintarlo, limpiarlo, poner luz y más que nada usarlo. Otras experiencias que se han trabajado en términos de las violencias y han resultado favorables es cómo disminuir las violencias, por ejemplo, en los lugares del encierro donde están los chicos. Hay experiencias aquí, por ejemplo, en San Fernando, donde estuvo el Ponchis Ponchis, donde colegas antropólogos, sociólogos y demás entran desde digamos, de proyectos artísticos y culturales, y a partir de ahí entonces empiezan a trabajar el asunto de el respeto al otro, la cuestión de no robarse y cuestiones así. Y lo otro me parece que también ha ayudado es el asunto que los colegas y amigos colombianos lo han hecho en términos de diseñar las famosas mesas de cultura de la paz, ¿no? Entonces, cultura de paz con valores democráticos, con valores que van encaminando a esto es lo que decía el doctor Jorge de la construcción de ciudadanías. Creo que sí hay experiencias muy favorables.
Yo creo que sin las organizaciones de la sociedad civil y una parte de académicos, este asunto de las violencias estaría peor de lo que ya está. El otro asunto, en términos rápidamente, un dato de la segunda pregunta, es que nuestra sociedad en términos generales es muy conservadora, es muy intolerante. Ya les doy un dato interesante con respecto a esto. Es decir, si uno checa la encuesta nacional de juventud del 2005-2008, uno se encuentra con 2-3 datos, ahí les va, ¿sí? En promedio nacional, los jóvenes en México son conservadores en el 68%. Cuando se les pregunta a los jóvenes si están dispuestos a tener una relación de amistad con alguien que tenga una orientación sexual no heterosexual, el 63% dicen que no. Cuando les preguntan a estos mismos jóvenes que si están de acuerdo en términos al aborto, en términos generales, dicen que sí. Pero cuando le sacan la pregunta, y si tu chava, tu pareja, ¿no?, tu peor es nada en turno, está embarazada, ¿sí?, dicen que no, en el 60 más o menos %. Cuando les preguntan, ¿hay que violar la ley para aplicar la ley?, dicen que sí, en el 68%. Es decir, menos ustedes, una gran parte de las juventudes de nuestro país son conservadoras intolerantes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí habría que, ustedes como psicólogos educativos, ¿cómo hacerle para... pueden hacer una linda tesis en relación a eso y demás. Lo otro, en relación a la responsabilidad social, digamos, de la academia y demás, yo solamente les construiría 2-3 preguntas a ustedes como estudiantes, que quizá en algún momento tendrían que hacérsela. ¿Para qué investigan lo que investigan? ¿Cuál es la utilidad social de eso, de lo que hacen y de lo que investigan? ¿Sí? ¿Qué hace la academia y qué hace la investigación? Construimos determinado tipo de conocimientos y saberes para tratar de entender y comprender la realidad e incidir en ella. ¿De acuerdo? Ya que construyen ese conocimiento, ¿y después qué? El ideal de la academia en términos de estos conocimientos es poder influir en las políticas públicas, que además una parte de la academia de este país sí ha influido a la escena feminista. Podemos estar de acuerdo o no en sus planteamientos, pero ellos han influido para que la legislación al respecto del aborto, de las parejas gay y las unidades de convivencia, se lo debemos a ellas en términos de todo su trabajo. ¿Cómo se desarrolla un joven en relación a las violencias? ¿Sí? Hay un libro muy bueno de este gran periodista, Sergio Ramírez. Es un libro que se llama Los niños en el crimen. Entonces, el dato que él trae, él trabajó acá con el Ponchis ahí en San Fernando, y entonces revisa historias porque tiene acceso a los expedientes de los niños sicarios, los niños que asesinan de 10 años, 12 años, descuartizan y demás. A lo que llega en su trabajo, que es muy interesante, etnográfico, es el asunto que estos juventudes o niños se construyen en relación al abandono. Y el abandono es todo, abandono afectivo, el abandono de la familia, el abandono del cuidado, el abandono de la escuela, el abandono de los padres, el abandono. Entonces, eso es realmente terrible. Y lo otro, lo de la deserción. Se deserta más a nivel de preparatoria que de universidad. Son los índices más altos que tenemos. Entonces, lo que se encontró o se ha encontrado con nuestros colegas de la investigación es el asunto de que la primera causa, este es un dato muy interesante, la primera causa de deserción no es por la cuestión económica. La primera causa es porque se aburren. No les crea sentido, no les crea significado. Además, es una escuela armada a finales del siglo XVIII. Una escuela armada en el siglo XX que ya fue, en la época esta revolucionaria. Entonces, no les crea sentido. Y la segunda causa es lo económico. Entonces, ahí es decir, ¿cómo repensar, ¿no?, el espacio educativo que pueda crear, ¿no?, sentido y significado a la heterogeneidad de los adolescentes y de los jóvenes en el siglo XXI tecnologizado? Okay. Wow. Vamos a metabolizar todo esto. Es interesante, complejo, fuerte. Yo pensaba en lo que se está
diciendo, y recuerdo una experiencia en Michoacán, bueno, las llamadas autodefensas, cómo la comunidad se organiza no solo para rescatar espacios de divertimento deportivo, sino para rescatar territorios de coexistencia. Lo terrible en lo complicado de nuestras sociedades es cómo quien deshace estas autodefensas es quienes se supone deberían de apoyarlas, me refiero al Estado. Eso es lamentabilísimo. Entonces, de lo que estamos hablando es de algo cuando se nos pregunta, bueno, se pregunta a los conversadores qué hacer, es algo muy complicado. Es complicado desde el aspecto cognitivo, es complicado desde el aspecto psicosexual, afectivo, es complicado desde la mirada antropológica. Y esto, uno tiene la ventaja que nos da una mirada integral. Pero al ver de forma integral, creo que nos percatamos de algo que nos es doloroso y es que está muy complicado. Es complejo. Creo que un primer paso es hasta dónde yo como psicólogo educativo, pedagogo o profesional de otra área puedo intervenir. Y también qué tanto esto me atañe a mí, qué tanto el abandono que estoy viendo no es solamente el externo, a lo mejor hay algo que también me mueve a mí, por mi propia historia de vida. Jorge, adelante, por favor. Sí, se acaba de hablar de algo bien fuerte, que es el problema de la intolerancia. Crecemos en un entorno social donde los procesos de identificación, de parecernos, no parecernos a, ser parte, no ser parte de, están sustentados en argumentos de exclusión y de intolerancia, más no en argumentos de integración y de convivencia. Entonces, otro qué hacer, yo diría, estaría en esa parte, en cultivar la tolerancia y la inclusión. ¿Tolerancia a qué? Pues a eso que no me gusta de cómo eres tú, de cómo es el otro. No tiene por qué gustarme, ¿no? A conceder el mismo respeto con el que yo quiero ser tratado a los demás. El mismo derecho que yo tengo a estar aquí lo tienes tú. Pero eso es algo tan elemental que parece que no lo tenemos tan presente, ¿no? Como que está, lo nombramos, decimos sí, claro, pero en la práctica no lo ejercemos. Nos sentimos con el derecho de agredir, de molestar, de excluir, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces yo diría que la educación para la paz también es otro camino, otro que hacer. O sea, estrategias de solución de conflictos, tolerancia, inclusión, respeto. Y eso es algo que, híjole, está muy en pañales, al menos en nuestro país. Fíjate, Jorge, yo agregaré algo, y tal vez los que estén más o menos atentos a lo que está sucediendo en los medios, qué interesante lo que acabas de decir, la educación para la paz, que se está aplicando en Sudamérica y que se está aplicando con éxito, pero como cuando alguien habla de una amnistía, se vuelve todo un caos. Se dice, no, nada de amnistía, es interesante, pero el direccionarnos hacia la paz, el direccionarnos a la apertura, a lo diverso, que desde lo psicoanalítico pensaría es un golpe narcisista brutal. ¿Cómo que puedes existir siendo diferente a mí? No se vale. Si no eres como yo, un espejo de mí, no debes de existir. Exacto. Y de ahí se va el fundamentalismo más recalcitrante que se pueda ver. El suponer que la diversidad es todos y partir del intento de una coexistencia de todos, pues creo, yo no sé si en mi generación, seguramente la de ustedes o en otra, pero ojalá se vea como algo más generalizado. Si les parece bien a los conversadores, hagamos una última ronda de preguntas, de comentarios, y ahí hay ya por lo menos tres preguntas. Adelante, por favor. 4 también. Acá también hay una... jóvenes, también aquí hay una... Sí, ok. Buenas tardes. Primero que nada, porque realmente estoy demasiado extasiado por ya los comentarios que están haciendo, todos estos temas que se están tocando. Realmente es algo que realmente me emociona. Es como si me fuera una montaña rusa y tuviera una punta que así me siento. Entonces, bueno, en el principio quería empezar a hacer los dije, pero un poco, porque también preguntas iban a tener
relación con los que tienen mis compañeros. Como por ejemplo, hice apartados de cada uno de los que habló. Por ejemplo, primero Jorge, mi pregunta era cómo saber si si está bien o está mal, o más bien si eres bueno o malo, si eres hombre o mujer, porque habían comentado muchas maneras de ser hombre y mujer, ¿no? Pero cómo saber si es bueno o malo. Obviamente esto ya lo contestas un poquito con relación a lo que había dicho mi compañera, igual lo que había dicho mi compañero Luis, que es cómo saber, ¿no? A qué etapa. Pero bueno, yo a lo que voy es obviamente de cierta forma en un debate, y Jorge comentó en uno de sus últimos comentarios, dijo que cada uno de nosotros tenemos opiniones diferentes, ¿no? Y en mi opinión se puede pedir que cada uno de ustedes diga su opinión, ¿no? Porque de cierta forma llega un punto donde los actualmente exponen temas y a grosso modo lo que nos quieren entender o nos quieren exponer, pero yo siento que se reserva tal vez un poco lo que realmente uno cree, ¿no? Y así englobando todo lo que ya dijeron, bueno, yo les preguntaría más bien a cada uno de ustedes, obviamente estamos viendo que hay una mezcla entre lo que viene siendo la juventud y los adolescentes de nuestra época, y cómo se contrasta con los adultos, que obviamente fueron de la misma manera jóvenes y adolescentes, pero está este choque, ¿no? Habían comentado de que obviamente hay adultos que por la época en la que les tocó no tienen la oportunidad que tienen los jóvenes ahora de poder expresarse y tener una identidad de acuerdo a lo que ellos están viviendo y lo que están estructurando, pero obviamente ya nos han comentado que hay como que ciertas normas, ¿no? Nos dicen que hay que tener una comunicación más abierta, llevar como estándares que nos pueden ayudar a acomodar a las personas y obviamente cómo llevarnos a nosotros mismos, ¿no? Para comprender el tema. Pero yo les preguntaría, ustedes ya, es algo casi personal, ¿cómo ven esta mezcla? O sea, ¿cómo verían ustedes tanto opciones como buenas como malas, ¿no? Porque obviamente tienen que tener este contraste, que es algo que me interesó mucho de la parte del señor Alfredo, que dijo al último, hay que destruirla, ¿no? O sea, esos ciertos puntos que también están afectando a nuestro país, nuestra cultura, y obviamente somos un país multicultural. Yo, en una de mis clases que estuve en la prepa, tocamos un punto de la identidad, ¿no? Del mexicano. Pero obviamente para mí fue muy difícil porque realmente somos un país donde creo que agarramos más las culturas de otros países que reforzar la nuestra propia. Entonces, obviamente es un choque de demasiadas culturas y obviamente llega un punto donde ya no sabes cómo distinguirlos. Y obviamente ahorita ya en esta plática, obviamente se empiezan como a juntar esos hilos que tiene que ver con relación con los adolescentes, que es el tema principal. Okay. Esa es la pregunta. Y otra que... Vaya. Más bien estoy como que intentando establecer algo con una pregunta que es mucho mayor, que es como que el resultado de esto. El joven está poniendo a prueba nuestra tolerancia. Cada uno de los que cree, y que viene al final, que ya terminó, que es lo que dijo el señor Pedro Muñoz. Que comentó la parte del triángulo de dicotómica didáctico en la parte de la docencia, ¿no? Porque obviamente yo sé que cada uno de nosotros, ya al estar escuchándonos a ustedes, como que ya agarramos a quien preferimos, por así decirlo, ¿no? Es como, y me gustó más lo que está diciendo esta persona que lo que está diciendo la otra. Y aquí es donde viene este punto. Más bien, ¿qué elegir, no? Yo he visto que en la escuela muchos nos peleamos por decir, es que este maestro es mejor, por esto. Y entra el conflicto donde, no, este maestro está feo, no enseña nada. ¿Cómo realmente, más bien, ustedes qué nos darían como consejos o esa opinión de cómo lidiar con esto? Realmente, ¿cómo elegir a una persona por lo que dice, por lo que sabe, sino cómo agarrarlo como conocimiento para que nosotros nos podamos generar como los nuevos docentes en la educación? Y bueno, eso sería. En lo que llega el micrófono para allá, les quisiera pedir, pensemos en 3 intervenciones, 4 máxima,
Y ojalá les pido sean breves porque el auditorio también se tiene que entregar. Pero en esta parte ser breves quiero agregar otro punto. Pueden al momento de terminar este conversatorio y otros eventos acercarse y preguntar. Esta es parte también del evento, de la convivencia, de la educación, del contacto con la gente que crees que te puede enriquecer en algo, ¿sale? Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo mi pregunta va más como ¿en qué momento el adolescente se siente identificado con ese nuevo rol que está tomando? Y cómo es que esto no solamente lo afecta a él, sino en el ámbito social que lo rodea y cómo es que se va llevando a cabo ese proceso. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi pregunta es para la doctora acerca de lo que estaba hablando, sobre el foco rojo que mencionó. ¿Podría tratar un poquito más de eso? Porque creo que todos normalmente pensamos que debemos de tener un equilibrio, tener una estabilidad. Y usted mencionó que aquel que no sale de la línea y que siempre está bien, pues como que estar saltando y como que hay un poquito de, como que no está del todo bien, ¿no? No sé si podría hablar un poquito más sobre eso. Gracias. Ok. ¿Dos personas más? ¿Que sería por allá y por dónde? Bueno, Y yo aquí. solamente quería hacer un comentario acerca de lo que decía el compañero y pues, tomé varios puntos importantes. Creo que desde Foucault, me parece que su comentario aún sigue viviendo al margen de la biopolítica donde todo es antagonizante, ¿no? Si es hombre o mujer, si es bueno o malo, si es una nueva o es una vieja generación, y yo creo que lo que cabe es hablar de complejidad y aceptar además que nuestra sociedad se encuentra ahora acostada por lo socioeconómico en términos de globalización, entonces ya es imposible pensar conceptos como la apropiación cultural porque la naturaleza de esta nuevo orden mundial, entonces no correspondería y no cabría. Y creo que respecto también a lo de si un profesor es más bueno o es malo, creo que no es cuestión de eso, creo que existen también desde la teoría del caos y la teoría fractal, y de Morán también con la complejidad, muchas formas de proteger las diferentes herramientas que nos ofrecen en cada curso. Entonces, yo creo que lo importante como psicólogos educativos es que ampliemos nuestra perspectiva respecto a la complejidad de los fenómenos y precisamente hablarlo desde lo fenomenológico, ¿no? Históricamente, ¿qué nos ha llevado a y a qué nos va a llevar eso en el futuro? Entonces, solo quería recalcar que ya deberíamos empezarnos a desprender de estas ideas que solamente corresponden a lo que es ahorita y pensar en el ayer y en el mañana. Se está ampliando el conversatorio. Muy bien, muy bien. Y cerramos Bueno, mi pregunta es acerca de los feminicidios. Me llama mucho la atención cómo podemos entablar este problema o darle frente cuando tenemos un analfabetismo funcional y eso viene desde casa. Porque, como sabemos, en estos proyectos de nación y el mismo Estado triunfó en eso, porque muchos de nosotros los jóvenes tenemos este déficit, no podemos tal cual como entablar una real empatía tal cual. Entonces, ¿cómo podemos erradicar eso? Si viene desde casa, si todas como que las formas y perspectivas que vemos nos la refuerzan. Muy bien, cerramos. Nevin, me pareció, ¿quieres, Nevin? ¿Sí? A ver, cerramos entonces con el profesor Nevin. Gracias. Una pregunta probablemente más dirigida a los primeros dos ponentes, a mi mano, nuestra izquierda. ¿Pueden explayar un poco de cuál es este proceso de llegar a comprender la orientación sexual de uno, la sexualidad de uno? Si es que está entendido bien esta fase, esta parte de la vida, a veces se podrá hacer un poco de educación para ayudar a las personas a llegar a transformarse. Muchas gracias. Abrimos la última ronda de este conversatorio. Por favor, quien quiera iniciar, fueron varias reflexiones. El conversatorio se extendió a
asistentes, lo cual es bastante gratificante. Si quieren retomar alguno de los puntos y de las preguntas que se hicieron por parte del público, adelante. Pedro, Gabriela, Jorge, Alfredo, adelante. Hasta 6 minutos en la réplica o en la reflexión última. Bueno, nada más una reflexión. Miren, realmente esta cuestión que tiene que ver con el desarrollo humano tiene varias facetas. Por ejemplo, cuando hablamos de procesos cognitivos, nos queda claro que atrás están aspectos afectivos y aspectos sociales. También está atrás toda una historia del sujeto. También está atrás todo un momento histórico en el que la forma en cómo conceptualizamos el mundo puede estar variando precisamente por esta diferencia histórica. Si hablamos en posibles vínculos entre estas distintas esferas, entonces uno podría pensar que el éxito en la resolución de un problema puede estar afectado precisamente por una serie de problemáticas afectivas que como intenciones perturbadoras impiden que el problema se resuelva. Uno hace un análisis propiamente cognitivo, pero le queda claro que hay una gran problemática atrás. El hecho de estar definiendo una identidad sexual o el hecho de estar reflexionando sobre los cambios físicos, pues está metido ahí. La cognición no está limpia, pues. El tipo de reflexiones que hacen sobre estos temas pues es un asunto cognitivo y afectivo al mismo tiempo. Efectivamente, sí. Es solo con fines didácticos podríamos separar aspectos psicosexual, afectivo, cognitivo, socioantropológico. Es un todo. Solo con fines didácticos podemos hacer este entendido. Muy de acuerdo, doctor Boyas. Gabriela, Jorge, Alfredo, si quisieran... ¿Sí? Ok. Hasta 6 minutos. Sí, creo que coincido acá en lo que comentabas. A mí no me acomoda mucho, digamos, de visualizar en términos de estas dicotomías, que creo que esas dicotomías ya fueron. Creo que no hay bueno o malo, simplemente es, y entonces hay que comprender en su configuración y su construcción de que es así. Creo que los estudios de las masculinidades y de las feminidades, los estudios de género, están apuntando justamente a que se están pulverizando ya esas categorías que no nos ayudan contemporáneamente a tratar de entender la complejidad en relación a nuevas configuraciones o reconfiguraciones de lo que yo llamaría las eroticidades o de las, digamos, los rediseños identitarios. Por ejemplo, uno de los conceptos me parece importante que habría que ponerlo a discusión es el asunto de lo andrógino, ¿no? En términos de aquellas cualidades de lo femenino y de lo masculino que están tanto en el hombre como también en la mujer. O por ejemplo los estudios queer, que justamente esos estudios queer van pulverizando justamente toda esta cuestión de lo masculino, lo femenino, como si no hubiera en ese sentido como una suerte de fluido en ese tenor. Margaret Mead, una gran antropóloga, la hija de George Herbert Mead, ella habla de los abismos generacionales de los mundos adultos y los mundos juveniles. Entonces ella lo que refiere es que los mundos adultos, que tampoco son homogéneos, también hay mundos adultos heterogéneos, son diversos, pero en términos amplios los mundos adultos pareciera ser que están educando en términos casi como atemporales. Es decir, ellos están educando como los educaron como adolescentes, pero esa forma de educación pues ya fue, de tal suerte que entonces quieren educar
cuando ya normas y valores de las nuevas configuraciones ya cambiaron, y entonces en ese tenor, esos discursos románticos de que mi generación era la mejor y demás, pues es un vacío, ¿no? Eso no lleva a ningún lado. Ahora, en términos de las identidades, yo creo que ahí las identidades también, en términos de las identidades sociales, a mí me da mucha claridad Gilberto Jiménez, por ejemplo, José Manuel Valenzuela, en términos de que las identidades tampoco son fijas, ¿no? Hay algunas identidades que son movibles, que son múltiples, que son diversas, ¿no? que se van mutando, ¿no? Entonces, algo importante para mí de las identidades, porque todas las identidades son sociales, aunque también se trabaja la identidad individual, es el asunto que la identidad es un marcaje de la definición de sí con respecto a el otro distinto y diferente a mí. Es decir, la identidad marca la diferencia justamente en relación a ellos y nosotros, ¿no? O sea, nosotros los de la UPN, ellos de la UAM, qué sé yo. Entonces siempre es en contraposición a un otro diferente y distinto a uno, pero que le da legitimidad identitariamente a uno. Cholillos versus Maras, por ejemplo. Y lo otro, en términos del juvenicidio, yo creo que algo me parece importante, es un concepto que estamos trayendo apenas. Yo creo que, yo insistiría que es muy importante todavía desde la academia nombrar, decir. Porque si se nombra y se dice, entonces existe en la configuración de lo real. Es decir, cuando empezamos a ver los asesinatos de jóvenes, dijimos, no solo son asesinatos. O cuando empezaron los asesinatos de mujeres, llega Lagarde y dice, eso conceptualmente se llama feminicidio. Cuando empezamos a ver los asesinatos una y más veces en América Latina, de jóvenes, eso es juvenicidio. Entonces, construir una categoría que describa y denomina una situación, eso ya es un avance importante porque lo pones en la narrativa y lo pones en el discurso, y si no se nombra, no existe en términos de lenguaje. Entonces, creo que eso es lo importante. Entonces, ahora hay que llenarle de contenido y de sentido a qué nos referimos con el juvenicidio. Por ejemplo, hay datos de la etnografía impresionantes. En Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala, de 1980 a la fecha, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, la Mara Mao, la Mara Máquina, los Vatos Lotos, los Latin Skins, han sido asesinados en 2.000, 35.000 vatos. ¿Eso qué es? Uno va, por ejemplo, a Colombia, los trabajos de nuestro amigo Germán Muñoz, Colombia, los falsos positivos. Cuando el gran conflicto con la guerrilla, entonces el ejército da un bono económico a los militares por cada joven guerrillero que atraparan o asesinaran, les daban un bono económico. Los cabrones lo que hicieron fue, se iban a la montaña, tomaban a un joven y lo vestían de guerrillero y lo asesinaban para cobrar el bono. 3.500 jóvenes asesinados. En las favelas, ¿no? Los trabajos de Marisa Pfefferman, en términos de que es más posible, ¿no?, ser asesinado por afrodescendiente, ahora ya no se dice negro, ahora es afrodescendiente, ¿sí? En términos de ser joven en las favelas que ser joven blanco. O el gatillo fácil en Argentina, en Córdoba. El gatillo fácil son los trabajos de Andrea Bombinari, en donde relata cómo la policía sale, ve a un joven de los barrios de miseria, de las villas de miseria que se llaman allá, como de las favelas en Brasil, lo ve, no se detiene o va ahí pisteando, y entonces los vatos sacan la pistola y lo matan. Ese es el gatillo fácil. Y entonces uno va haciendo el recuento y dice, es un Estado, Membe es otro colega teórico que habla de la necropolítica, es un Estado, ¿no?, que decide quién vive y quién muere. Y los que mueren, pues es la escoria. Y con rostro juvenil, ¿sí? Y otro aspecto importante de esto es, quizá habría que, en términos teóricos y metodológicos, y aquí volver a los casos psicoanalíticos, yo creo que ahí nos van a dar mucha claridad.
los estudios de caso desde las trayectorias en la cuestión más antropológica o sociológica. Trabajar estudios de caso desde las trayectorias. Es decir, yo ahorita estoy trabajando sobre la cuestión de los transgénero. Entonces, ahí hay muchas pistas. El caso que estoy trabajando es un chico, pero que desde era chiquillo, morrito, de años, biológicamente, ¿sí? Nunca sentía que su cuerpo, ¿no?, era ese. Y dijo, no, yo quiero ser mujer. Y efectivamente, ¿no?, mujer todo el tiempo. Tiene 27 años ahora, ya se hizo la jarocha, lo que se llama, o sea, bueno, ese es el discurso, pero ya se hizo la operación quirúrgica de cambiarse de sexo. Ahora ya es mujer. Entonces, y lo último de la última conversación me dijo, por fin logré lo que yo sentí desde chico, ser mujer. Ahora ya tengo el cuerpo que yo siempre había querido y había deseado. Ningún problema psicológico le vi, ni uno. Es más, los problemas psicológicos eran los psiquiatras que los revisaban o porque les hacen una serie de pruebas para autorizar. La familia creo que tenía más problemas emocionales que el chico que ahora ya es chica. Entonces, ahí igual yo siempre tengo muchas dudas. Tiene que problematizarse siempre o uno tiene que, en ese sentido, alguien que se va a cambiar la identidad, tiene que sufrir, más bien sufre por lo social y sufre por la familia y sufre porque además los medicamentos son re caros y sufre, ¿cómo le va a hacer? Pero, a ver, un andrógino por ser andrógino tiene una crisis. O sea, un pacheco por ser un pacheco necesariamente está perturbado. No lo creo del todo. Okay. Yo creo que podríamos seguirnos mucho, pero tenemos que entregar el auditorio. Espero que todo esto sea tan interesante que lo metabolicemos. Me gustaría de forma muy breve, si no se preguntó, si se quedó algo en el tintero, si quisieran cerrar con algún punto cada uno de nuestros conversadores para dar paso a nuestra coordinadora de línea, la maestra Yolanda Quiroz, y que dé cierre y nos permitan ofrecerles un presente de parte de nuestra universidad. Entonces, alguien que... Sí, Gabriela, por favor, en el micrófono. Gracias. Solo para responder la pregunta puntual que me hiciste, una de las tareas psíquicas del adolescente es justamente rebelarse frente a las autoridades, ¿no?, a los adultos. Entonces, cuando yo decía que hay un adolescente muy bien portado, o sea, un adolescente que no se confronta con los adultos, que no cuestiona, que no, en su imagen, no trata de diferenciarse de los adultos, de las autoridades. Entonces ahí tenemos que estar como muy pendientes de ese adolescente, porque significa que algo le está ocurriendo en donde no está pudiendo llevar a cabo ese trabajo psíquico, ¿no? O sea, si vemos un adolescente aislado de sus pares, justo como les decía, que no cuestiona, que no se revela, entonces ese puede ser un indicador de que hay algo emocional que no se está digiriendo bien. Okay. Gracias. Jorge, Pedro, ¿quisieran decir algo antes de que salgamos? Solamente que los estudios sobre la cognición en el campo de la psicología aborda temas que poco tienen que ver con sistemas escolarizados. Entonces, una tarea importante es cómo traducir esos pensamientos o esas formas de aprender o resolver problemas propiamente al aprendizaje de contenidos escolares. No es una tarea fácil, que implica procedimientos de ajuste necesarios, pero es importante. Y bueno, para cerrar, como bien apunta el doctor Materas,
Desde los estudios de género se cuestiona fundamentalmente el poder, ¿no? Bajo el pretexto de la diferencia sexual. Y este tipo de situaciones que se han comentado hoy, que tienen que ver con la identidad de género o que tienen que ver con las expresiones sexogenéricas, pues ahí hay mucha literatura que ustedes pueden acercarse y revisar. Son temas bien amplios, bien complejos, que cruzan diferentes ámbitos, pero me parece que no se queden con lo que uno pueda decir en unos breves minutos. Acérquense a la información, busquen a los autores por su correo electrónico, de otras maneras, y pues a los que estamos en casa nos pueden visitar también, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten un muy breve comentario sobre este punto que mi amigo Alfredo comentó, desde el psicoanálisis es mi marco de referencia. Diría que cuando se habla de perversión en el psicoanálisis tradicional sí se hablaba de una detención en el desarrollo, pero hoy día se está más o menos de la mano con los estudiosos de género, y cuando se hace referencia de perversión no se plantea la detención en este desarrollo, sino se plantea qué tipo de cualidad tiene el vínculo. Esto es, cuando el vínculo tiende a ser creativo, cuando la interacción afectiva predomina una pulsión libidinal, amorosa, fraterna, entonces, independientemente de la orientación que tenga la persona o los que ahí participen, será eso, un buen vínculo creativo, amoroso, y ojalá hubiera más de esos. No obstante, si el vínculo fuera destructivo, dañino, sea heterosexual, sea homosexual, sea lo que sea, entonces claro que ahí hay problema. Porque tampoco vale decir, hacer estos polos, ya se me fue la jovenaza que estaba aquí, bueno, esta que habló Foucault, muy interesante. No se valdría decir, la verdad y la neta ahora es la homosexualidad, o la neta ahora se estaría en lo mismo. Esto es un continuo. El punto es qué capacidad de establecer un vínculo fundamentalmente amoroso, sano tienes hacia el mundo, dirigido hacia lo diverso, hacia lo que sea. Con base a eso puedes decir, mira, tiendes entonces a, ojalá, establecer un buen lazo, una buena relación, como creo que la establecimos ahorita. Entonces, ahorita les pido a la maestra Yolanda Quiroz, coordinadora de la línea Educación y Desarrollo, que nos haga favor de hacer el cierre y sus conclusiones y la entrega de las diplomas. Maestra. Quise resumir, pero claro que no es tan posible resumir. Anoté algunas ideas y les comparto. Bueno, la adolescencia entonces pudiera presentarse o no presentarse. ¿De qué va a depender? De los asuntos socioculturales, ¿de acuerdo? Hay que mirar a la adolescencia y a la juventud desde una mirada integral. La situación contextual de los adolescentes y los jóvenes orienta el desarrollo psicosexual y emocional. Fundamentalmente, el conocimiento del adolescente implica el análisis contextual, el establecimiento de diálogo y la toma de decisiones. ¿Cómo hacer? Estudiando, construyendo ciudadanos más informados y dialogando desde otros lugares. Pensar en nuestros alcances como profesionales de la educación, pero no para verlos como un asunto imposible, más bien se trata de hacerlos posibles. La juventud conservadora ahora, que en México es alta, hay que atenderla, hay que observarla, hay que cuidarla. La importancia del abandono, de atender al abandono y al vínculo, la generación de vínculos que tanto hemos trabajado. Repensar los sentidos y significados en el siglo XXI para evitar la deserción por dos causas fundamentales. Una, el aburrimiento, cosa que nos atañe absolutamente a los educadores, pero no nada más es nuestra responsabilidad, también tiene que ver con ustedes. Y la otra, la situación económica. La necesidad de tener un análisis personal. Nuestros especialistas nos han hablado mucho de esta necesidad de mirarse a sí mismos. Esto que nos da pauta, nos da camino, nos da orientación para poder incidir en una realidad. Revisar desde dónde se sostiene la tolerancia y la inclusión. Si la vas a sostener desde la otra esquina que estás criticando, no está siendo útil.
conceder entonces con el mismo respeto al otro. Me parece fundamental estas palabras que han tomado nuestros especialistas porque se centra en eso, en lo básico, en lo natural, en el respeto que yo no tengo por qué exigirte, que tendrías que darlo porque yo te lo doy. Buscar estrategias para la resolución de conflicto, educar para la paz, que significa mucho más que un programa de gobierno, orientarse a lo diverso, entender que somos distintos y respetarnos así. Reflexionar acerca de que la realidad solo es diversa, es diversa, histórica, compleja y sobre todo llena de oportunidades. Si lo queremos ver desde las dificultades, lo vamos a encontrar muy rápido. Si lo podemos identificar a través de las oportunidades, nos va a ser mucho más útil para nuestra labor. ¿Qué necesitamos? Observar, analizar, investigar, aprender, dar nombre a las cosas, ponerle el nombre que debe llevar, escuchar, dialogar, respetar y sobre todo reestructurar la educación y los modelos educativos. ¿Cómo nos comunicamos con los otros para que aprendan? La identidad marca la diferencia. ¿Por qué? Porque legitima la identidad toda, la sexual, la institucional, la familiar. Y finalmente, en el contexto de la diversidad, lo distinto, hay que preguntarse si realmente es un motivo de crisis personal o no. A lo mejor no lo es, pero justo en esta lógica que hemos llevado a lo largo de los años, donde sí lo era, a lo mejor tiene que ver con pensar diferente. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros especialistas. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Pedro. Gracias. Gracias, Adrián, por hacer posible esta actividad que corresponde a la línea de desarrollo y aprendizaje en el marco de la licenciatura de Psicología Educativa, perteneciente al área 3 de nuestra universidad. A continuación les voy a entregar sus constancias y un pequeño presente de nuestra universidad. Les pido, por favor, para nuestros especialistas.